Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales del Museo Regional de Chiapas? Gracias, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que tenemos el día de hoy y que nos da mucho gusto que sea parte de este ciclo de conferencias Bonampak, una historia en construcción que acompaña a la exposición temporal del mismo nombre que se exhibe en la sala temporal del Museo Regional de Chiapas, aquí en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Aprovecho para invitarlos para que vengan y conozcan esta magnífica exposición sobre Bonampak. Y estos temas que hemos presentado semana tras semana son sumamente interesantes. Hoy no es la excepción. Hoy nos visita y nos da muchísimo gusto de entrada recibirla y darle la más cordial bienvenida en este museo regional a Ileana Edith Echauri Pérez, que va a disertar el tema Interpretaciones arqueológicas sobre el grupo Frey de Bonaparte. Fuerte el aplauso para recibirla, por favor. Gracias. Bienvenida, Ileana. Hoy nos acompaña aquí en la sala del Museo Regional de Chiapas, investigadores, compañeros administrativos que se han dado cita de manera presencial. Ileana Edith Echauri es profesora investigadora de la Dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 2016. Es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Arqueología por la University College London. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación como el arqueológico de Bonampak y el arqueológico La Canja, entre otros. También participó en el diseño e implementación del Sistema Único de Registro Público de Monumentos de Zonas Arqueológicas e Históricas del INAH, junto con las arqueólogas Silva Mesa y Wanda Hernández. Coordinó entre 2021 y 2022 parte de las excavaciones en el tramo 1 del proyecto Marco de Salvamento Arqueológico del Tren Maya. También, y ahora es titular, si no me equivoco, titular del proyecto de investigación arqueológica en Yaxchilán y su entorno, área del meandro de los Umacinta. También del proyecto Registro, Catalogación y Análisis Arqueométrico de los Artefactos de Yaxchilán. Este último, por cierto, en coautoría con el doctor Josué Lozada, amigo del Museo Regional, que también ya ha expuesto en esta misma sala. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a la maestra Ileana Echauri. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Con esto? Muy bien, con ambos si gusta. Ok. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirme aquí en el Museo Regional y por... ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Con este? Ok. Bueno, estaba agradeciendo la invitación y también formar parte de estas pláticas sobre el proyecto Bonampak. Es Bonampak, una construcción histórica. Y bueno, pues esta es una compilación de todos los trabajos que se han hecho en el proyecto, cuyo titular es el maestro Alejandro Tobalín, y pues del que yo formé parte en su momento, y este trabajo es parte de estas investigaciones. En su momento fue pues lo que constituyó mi tesis de licenciatura, y pues eso fue hace casi 20 años. Y bueno, pues desde ese tiempo ahorita pues han avanzado las investigaciones, las interpretaciones sobre el sitio, pero bueno, pues esto fue parte de lo que se hizo en aquel momento, y pues me da mucho gusto estar aquí y pues haber contribuido para el conocimiento que se tiene sobre Bonampak. Bueno, pues en primer lugar, pues aquí el título, aquí pongo, bueno, interpretaciones, ¿por qué, no? Y que muchos se preguntarán por qué decimos que son interpretaciones. Aunque la arqueología es una ciencia, sin embargo, pues trabajamos con objetos que son productos culturales. Entonces, decimos que no es una ciencia dura como tal, aunque tenemos técnicas que forman parte de las ciencias duras.
pero aún así estamos en comunicación con objetos de sociedades que vivieron hace miles de años o cientos de años, con otra cosmovisión, con otra forma de pensar. Entonces, pues es difícil poder tener una respuesta única o, o una explicación, porque sí hay tendencias en la arqueología, hablando de, por ejemplo, lo que decían en conferencias anteriores, que el doctor Josué Lozada habló sobre el giro ontológico de la arqueología. En un principio, pues se pensaba que la arqueología puede llegar a explicaciones como tal. Desde mi punto de vista, y también el arqueólogo Víctor Ortiz lo mencionó en su conferencia anterior, pues pueden ser más bien interpretaciones, acercamientos sobre lo que aquellas sociedades pudieron haber pensado, o cómo vivían, o cómo se comportaban. Y entonces, pues el arqueólogo a su vez es un interlocutor subjetivo. Nosotros tenemos nuestra propia carga ideológica, entonces es muy difícil poder tener una comunicación directa a través de los restos materiales, con las sociedades que estamos estudiando. Entonces, pues además, no debemos ver a las sociedades que estudiamos como inmóviles, sino que ellas también evolucionaban, modificaban sus conceptos, y aunque podemos identificar patrones, esos patrones cambiaban con el tiempo. Entonces, por eso hablo de que interpretamos. Sí podemos buscar ciertos patrones, podemos encontrar algunas regularidades, etcétera, pero bueno, desde mi punto de vista no podemos llegar a una verdad, como en algún momento se pensaba que la arqueología podía llegar a encontrar o a conocer la realidad de hace cientos de años, ¿no? Entonces, por eso hablamos de interpretación. Bueno, en este caso hablo de que son interpretaciones sobre el contexto del grupo Frey. Bueno, entonces aquí les voy a hablar, ya se han hablado también, se ha hablado en las conferencias anteriores un poco sobre el grupo Frey, se ha mencionado. Entonces, bueno, pues voy a ser un poco reiterativa, pero voy a hablar en términos generales, ¿no? Se ubica a 400 metros de la Acrópolis, que ya también se ha mencionado. Aquí lo estoy mostrando en la pantalla. Y bueno, pues se orienta directamente hacia la Acrópolis, y a su vez tenemos de este lado el edificio 15, que es además de la Acrópolis, el único edificio que está orientado hacia el grupo Frey, ¿no? Está denominado como el sitio 3. Aquí vemos la ubicación de los conjuntos más cercanos a la Acrópolis. Aquí está como el denominado sitio 3, que se ve muy pequeñito. Y bueno, pues aquí vemos un mapa un poco más, un acercamiento de los conjuntos más cercanos a la Acrópolis y a la Plaza Central, que es el epicentro del sitio. Y bueno, pues tenemos otro conjunto que está aquí, que es el Grupo Quemado, del cual también ya se ha hablado en conferencias anteriores. Y pues tenemos la característica de esto, ¿no? Que pues la orientación, la orientación del edificio del Grupo Frey es hacia la Acrópolis, y tenemos al edificio 15, que también está orientado hacia el Grupo Frey. Pues vamos a dar algunos antecedentes. Este fue reportado por primera vez por Payés, quien junto con Eduardo Martínez hicieron el plano topográfico de Bonampak en 1987. Fue nombrado en honor del descubridor del sitio, que también ya se habló en una de las conferencias sobre cómo ocurrió.
Carlos Frey y el papel que desempeñó en dar a conocer el sitio. Y bueno, fue excavado por el maestro Tobalín y colaboradores entre 1993 y 1994. Y bueno, un poco para mostrar cómo hacemos nuestro trabajo, cómo hacemos estas interpretaciones, nosotros nos planteamos, los arqueólogos, un problema de investigación. Es decir, ¿qué queremos saber sobre lo que estamos investigando o excavando? Entonces, tenemos que tener este problema de investigación presente a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo de exploración. Entonces, lo que queremos saber sobre el Grupo Frey es qué actividades se llevaban a cabo en él y cuál era su función al interior del sitio. Sí, o sea, queremos saber qué hacían ahí los mayas que habitaron el sitio, ¿no? Y dentro de todo el sitio, ¿cuál era la función de este edificio? Entonces, para poder llegar a una posible respuesta de este problema, los arqueólogos analizamos el contexto, que eso es fundamental y básico para nosotros. El contexto es todo lo asociado, toda la evidencia material asociado con el objeto de estudio y que es el objeto de estudio también de los arqueólogos, ¿no? Entonces, lo que se analizó en este caso para el Grupo Frey fueron los atributos formales y arquitectónicos, es decir, el sistema, cómo fue construido, su sistema constructivo, su forma, el diseño del edificio, entre otras cosas. El emplazamiento en el sitio y la relación con otros edificios es cómo se relaciona con otros espacios al interior de Bonampak, la ubicación, su orientación, etc. Etapas constructivas, como bien sabemos, pues las sociedades prehispánicas construían edificios que cubrían encima de otros más antiguos. A esto le llamamos etapas constructivas. Los materiales y su asociación, es decir, los materiales que recuperamos como vasijas, lítica, objetos de hueso, de concha, en su caso, si existen, figurillas, y la ubicación y la distribución de estos al interior del contexto de las excavaciones, cómo las encontramos. Y pues también parte importante son los entierros, los restos humanos, también, y la forma en que estos fueron enterrados nos dan una idea simbólica, entre otras cuestiones, del por qué los enterraron ahí y cuál es el significado de que estén enterrados de esa manera. En este caso, bueno, pues empezamos con analizando las características arquitectónicas. Ya se ha mencionado también anteriormente, pero bueno, pues el Grupo Frey está ubicado sobre una colina, en la cima de una colina que fue adaptada para establecerlo ahí. Entonces se hicieron 5 tramos o se adaptaron 5 tramos de escalinata sobre esta colina, e incluso hay sectores donde la roca madre, la roca de la colina fue tallada, ¿no? Para darle cierta forma. Y en la cima de esta colina tenemos 3 edificios. Bueno, tenemos 2 terrazas y en la terraza principal o en la terraza más alta tenemos el edificio 1, que es pues de planta rectangular, con algunas pilastras que fueron después en algún momento divididas para hacer cuartos. Aquí vemos las divisiones y las pilastras donde seguramente se erigieron techos de material perecedero u orgánico, ¿no? Posteriormente, en la terraza inferior tenemos el edificio 2,
donde encontramos otro, pues también pilastras y unos muros divisorios, donde pues pudo haber constituido también un cuarto, y aquí pues un pequeño nicho, si se alcanza a apreciar con el cursor que tenemos aquí. Y pues el edificio 3 es un pequeño altar, donde posiblemente estaba uno de los altares cilíndricos que se han mencionado, que pueden ser marcadores de algún tipo, como de entierros o de algún índole simbólico. Entonces, bueno, pues este es el edificio 3. Aquí tenemos una foto en los paisajes selváticos. Es un poquito difícil que se distingan las cosas bien, precisamente por pues, la vegetación, pero podemos apreciar un poco la escalinata, ¿no? Son 21 metros aproximadamente de altura, y bueno, pues aquí están los 5 tramos, no se alcanza a ver la cima también, pero bueno, pues esta es la escalinata que se aprecia aquí en el mapa topográfico, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un acercamiento de lo que es la parte alta. Entonces, aquí se ve el edificio 1, lo estamos viendo desde el sector oeste. El edificio 1 de perfil, se ven las pilastras aquí. El edificio 2 es esta parte, que es este sector, y se ve el altar aquí, ¿no? El edificio 3. Pues después tenemos el emplazamiento en el sitio. Como mencionaba anteriormente, pues tenemos esta relación entre el edificio 15, que es del cual también ya se habló en las conferencias anteriores, donde tenemos un personaje que en una de las etapas constructivas fue matado, por decirlo de alguna manera, que también ya se mencionó en las conferencias anteriores. Que fue cubierto por etapas constructivas posteriores, pero se dejó un subterráneo para poder acceder a esta escultura. Y este edificio 15, pues, está orientado hacia el grupo Frey. Y pues también se encontró al momento de hacer la excavación los restos de lo que Maricruz Payés, cuando se hizo el mapa topográfico del sitio, pues interpretó como un sacbé. Entonces, al momento de excavarlo, se encontraron restos de los arranques de este sacbé que dirigían del grupo Frey al edificio 15 o viceversa, ¿no? Esto es un dato importante porque no hay sacbés que yo sepa reportados en la región. Entonces, pues esto nos habla de la prominencia que pudo haber tenido el edificio en Bonampak. Y bueno, esto es parte de lo que mencionamos, que es el emplazamiento del edificio en el sitio, ¿no? Y su relación con los lugares relevantes del sitio. Las etapas constructivas, como les decía, bueno, pues en las sociedades prehispánicas se ampliaban o se construían edificios sobre otros edificios previos. Entonces, pues aquí en el grupo Frey se detectaron pues dos, por ejemplo, en el edificio 1, se hicieron en general 28 pozos. En el edificio 1 tenemos que se detectó una etapa constructiva previa, donde aquí lo marco con estas líneas, lo estoy marcando con el cursor. Y lo que se detectó es que la plataforma, la primer plataforma que se construyó, se amplió. Y después se dividieron los espacios del grupo Frey, como lo vemos en el dibujo de aquí abajo, en el edificio 1, perdón. Entonces, aquí podemos hablar de una etapa, después la ampliación 2,
y después la división de espacios es la tercera, ¿no? Lo mismo en el edificio 1, en el pozo número 24 se distinguió una etapa previa, que era una plataforma más pequeña, y después se amplió la plataforma, que es como la podemos ver ahorita, y tenemos estas columnas que posiblemente se dividieron los espacios ya en una etapa más tardía. Y pues en el edificio 3 tenemos aquí la etapa, pues la que podemos apreciar ahorita, que es, esta es la planta, pero aquí abajo, si se fijan bien, pues tenemos una etapa anterior, que es esto que estoy señalando. Es decir, igual, de igual forma, pues pudo haberse ampliado, además de que se encontraron también varios pisos de estuco superpuestos, ¿no? Entonces eso nos habla de renovaciones de este pequeño altar. Aquí, pues, ahorita hablaríamos justamente de los materiales, como comentaba, pues es relevante conocer cómo se encontraron, la asociación entre ellos y qué tipo de materiales son. Tenemos aquí la cerámica, que en su mayoría son materiales domésticos, podríamos decirlo, que se utilizaban para la preparación de alimentos. Y bueno, pues aquí podemos hablar, digo, esto ya es un poco más técnico, de las losas Petrel Lustroso y Washington Simingove, que datan del Clásico tardío. Entonces, bueno, pues aquí vemos ollas, cazuelas, que son para la preparación de alimentos. También tenemos algunos cerámicas ya más tardías del Clásico terminal. En el Clásico tardío estamos hablando aproximadamente del 600 al 900 después de Cristo. Y el Clásico terminal, pues del 900, bueno, perdón, es un poquito antes. Bueno, del Clásico terminal, pues del 900 un poco, pero ya nos hablan de la última ocupación del sitio, ¿no? Y también tenemos algunos tiestos polícromos, que estos nos hablan de actividades un poquito más suntuarias. Los tiestos polícromos no se usan para cualquier actividad, pero tenemos algunos fragmentos de este tipo de cerámica. También tenemos entre los materiales que se encontraron en el grupo Frey, metates y manos. Metates solo se encontraron 3 fragmentos, en manos de metate 10, si bien recuerdo son 3 completos. Se encontraron artefactos tallados de pedernal y de obsidiana. La obsidiana, por ejemplo, nos da indicios del comercio a larga distancia con otras regiones, porque bueno, pues no tenemos en el área del Usumacinta piedra volcánica, es vidrio volcánico, la obsidiana. Entonces esto nos habla de rutas comerciales, lo mismo que los cinceles de piedra verde, que se encontraron 2. Ahorita vamos a mostrar dónde se encontraron. Perdón, la piedra verde no era, bueno, más bien era un bien muy preciado en las sociedades prehispánicas en general, que eran de difícil acceso, que no cualquier persona podía tener acceso a estos bienes. En este caso, pues en el grupo Frey tenemos 2, pero hay sitios donde también ya se mencionó en las conferencias pasadas, pues donde no hay piedra verde. E increíblemente, por ejemplo, se mencionaba igual en un sitio de la relevancia de piedras negras, pues no había tanto acceso a estos materiales, pero y posiblemente Yaxchilán era quien tenía la preponderancia en cuanto al comercio de la piedra verde, y por ende llegaban a Bonampak. Y bueno, pues aquí en el grupo Frey tenemos dos hachas de piedra verde o cinceles.
Tenemos un malacate y tenemos algunas figurillas, entre ellos también moldes de figurillas que no son tan comunes en el sitio, y yo diría en la región, en Yaxchilana hay algunos, por ejemplo, pero hay muy pocos, ¿no? Aquí tenemos un mapa de la distribución de los materiales. Justo lo que les mostraba anteriormente, pues aquí mostramos cómo se distribuían o cuál era, cómo se fueron encontrados o en qué lugar se hallaron del grupo Frey. Aquí nos podemos dar cuenta que la mayor concentración de cerámica está tanto en el edificio 3 como en el edificio 2, y más dispersos en el edificio 1. Por ejemplo, los puntos rojos son la cerámica, los moldes de figurillas son las crucecitas amarillas, y bueno, pues las tenemos en este sector. Los cinceles de piedra verde son estos triangulitos amarillos. Uno lo tenemos en este pequeño nicho y el otro lo tenemos afuera. Las manos de metates y metates pues están en este sector también, en el sector del edificio 2. El pedernal, que es una materia prima un poco más común, que es conseguible en el área, que es la lítica tallada, es decir, cuchillos, puntas. También los tenemos en el edificio 2, algunos en el edificio 3 y un poco también en el edificio 1. La obsidiana, aquí se ve el puntito como cafecito, pero en realidad son los puntos azules, no sé, ahí los colores fallaron un poquito, pero tenemos obsidiana también, tanto en el edificio 2 como alrededor del edificio 1 y un poco alrededor del edificio 3. Y nada más. No sé si se entienda por qué queremos ver la distribución, porque por la distribución de los objetos, en teoría nosotros podríamos tener un acercamiento al tipo de actividades. Según la concentración de estos vestigios, es como nosotros podríamos decir, bueno, pues en este lugar se concentra más la cerámica, la lítica, que podrían ser indicadores, por ejemplo, de la preparación de alimentos, etcétera, ¿no? Acá vamos a verlo un poco mejor. Bueno, en otra diapositiva. Pero aquí tenemos los entierros. También ya se han mencionado los entierros en las conferencias anteriores. Son 4. Están la mayoría alrededor o adentro del edificio 1. Por ejemplo, el entierro 1 tenía deformación craneana, incrustaciones dentarias y una vasija como ofrenda en el rostro del personaje, pero esto nos habla del estatus del personaje. En conferencias anteriores también, con los análisis que ha hecho el antropólogo Javier Montes de Paz, pues se puede saber, por ejemplo, por estas deformaciones, por las características del entierro, cuando son personajes de la élite en las sociedades mayas, el tener una deformación craneana, el tener incrustaciones y modificaciones dentarias, son indicativas del estatus del personaje. Y pues, por ejemplo, en el entierro 2 tenemos 2 vasijas ofrendadas, una de ellas pues con una decoración que es la que estoy mostrando aquí, pues muy representativa, simbólica, que nos habla pues del inframundo. Es un personaje que está pues sí, en la parte del inframundo, y pues es simbólica y es importante, ¿no? Y también nos habla de la relevancia del personaje. El entierro 3, pues tenemos 2 individuos, y lo relevante también ya se mencionó, pues uno de ellos tiene una cuenta de piedra verde,
lo que decimos que es pues también un elemento simbólico importante porque no era tan común y era muy importante también tener piedra verde. Y pues en el entierro 4, que está aquí al pie de la escalinata, pues es un individuo con huellas de destazamiento, lo cual podría indicar que posiblemente fue una ofrenda hacia el edificio. Muy bien. Y bueno, pues entonces, ¿cómo interpretar toda esta evidencia? Pues nosotros nos basamos en modelos que ya han establecido otros especialistas a través, por ejemplo, de comparaciones etnoarqueológicas, es decir, observando algunas sociedades en el presente o con los documentos también escritos en época colonial que describían la forma de vida de las sociedades mayas de aquel entonces, aunque pues todos tienen sus inconvenientes, el basarse únicamente en estas fuentes, ¿no? Como decíamos, pues todo tiene filtros, las sociedades, por ejemplo, pues no son estáticas y los modelos etnográficos, pues obviamente no vamos a ver a las sociedades actuales como las de hace cientos de años, pero pues nos basamos en todas estas evidencias, además de lo que han encontrado en otros sitios, de modelos que ya están construidos anteriormente con otros colegas, enriquecidos con lo que nosotros vamos encontrando en nuestras excavaciones. Perdón. Entonces, básicamente, en cuanto a lo que a modelos sobre los espacios de las sociedades mayas, sobre todo en las áreas monumentales, en los lugares que habitaban la élite, porque estamos interpretando que el grupo Frey era parte de los lugares preponderantes del sitio, por lo que ya mencioné, por su ubicación, por la adecuación que se hizo de la colina con las escalinatas, etcétera. Entonces, bueno, los espacios habitacionales están caracterizados, entre otras cuestiones, bueno, como su nombre lo dice, que eso es un espacio físico para comer, dormir, crecer, procrear, trabajar y descansar. El contexto arqueológico, es decir, el producto de estas actividades, pues tiene que ser acorde a los materiales que encontramos. Es decir, pues para comer o producir alimentos, pues están las ollas, podemos encontrar la lítica que se utilizaba para destazar animales, se pueden encontrar fogones, en este caso no hay tales, metates, manos de metates que son para la molienda, entre otras cosas, por ejemplo. También un indicador que los arqueólogos o muchos especialistas utilizan es la forma de los edificios y generalmente en área maya se le denomina palacios o conjuntos palaciegos, aunque ya está un poco rebasada esa categoría y ya se pone en duda que los palacios sean para habitación de las élites, sino que pueden ser lugares para recibir o para que los gobernantes pudieran tener algún tipo de recepciones con otros gobernantes o con otros personajes de élite. Generalmente a los lugares habitacionales se caracterizan por tener una forma alargada sobre una pequeña elevación basal, es decir, aquí tenemos varios ejemplos. Este es el edificio 24 de Yaxchilán, donde tenemos varios cuartos, y bueno, pues tiene una forma cuadrangular. También tenemos, por ejemplo, conjuntos con patios interiores,
compuestos de varias crujías o cuartos al interior de los cuales existían banquetas, que se habla que eran para reposar o para sentarse. Entonces aquí tenemos ejemplos de conjuntos palaciegos un poquito más complejos. Este es el de Palenque y el D es el de Tikal, es una de las acrópolis de Tikal, por ejemplo. Y este de acá, pues es otro de los conjuntos, bueno, otro de los edificios que se cree que eran palaciegos en Yaxchilán. También por las evidencias encontradas al interior de él y por las actividades que también a través de la epigrafía se dicen que se desarrollaban ahí. Entonces, por ejemplo, este es el modelo de los espacios habitacionales. Pero también tenemos el modelo de los llamados templos, que es una categoría un poquito también controvertida desde mi punto de vista, pues porque a veces se determinan un poco a través solo de la forma del edificio. Y pues se pueden definir como que eran lugares para llevar a cabo ceremonias. En este caso, en todo el área maya se tipifican y bueno, eso ha sido durante mucho tiempo por muchos especialistas como edificados sobre plataformas piramidales o montañas acondicionadas coronadas con un edificio. Y aquí tenemos varios ejemplos que son pues relativamente cercanos a Bonampak. Tenemos el Templo de la Cruz en Palenque. Aquí podemos ver, este está adaptado sobre una colina con una escalinata y pues coronado por un edificio. Acá tenemos ejemplos de George Andrews que tipificó lo que él llama templos, son edificios piramidales con edificios coronando estas pirámides. Y bueno, pues están de diversas formas, pueden ser, por ejemplo, este es el templo de las inscripciones, pues es una forma alargada, algunos pueden ser cuadrangulares, esto está en Tikal también, son cuadrangulares, por ejemplo. Ahí la forma no está tan definida porque algunos pueden ser o rectangulares o cuadrangulares. Y aquí tenemos una reconstrucción, por ejemplo, de lugares donde no tienen edificios de mampostería, es decir, de piedra o de muros de piedra, pero que se coronaban con pequeños edificios o santuarios de material perecedero. Entonces, las estructuras piramidales también tienen una connotación simbólica. Se habla de que son construidos a semejanza de la montaña sagrada, que es muy relevante para las sociedades mesoamericanas y para los mayas, ¿no? Se habla que de ahí es el Axis Mundi como similar a lo que simboliza, por ejemplo, la ceiba, que de ahí proviene la vida, ahí se crea la vida y hay una dicotomía entre la montaña y la cueva, ¿no? que simboliza el inframundo. Entonces, de ahí que vengan estas interpretaciones sobre que estas estructuras piramidales eran para realizar rituales por su simbología, por su connotación simbólica. Y pues varios de ellos estaban dedicados a deidades o gobernantes, pues tenemos varios ejemplos. En el mismo Palenque, tenemos el grupo de la Cruz, donde están dedicados a deidades cada uno de ellos, de los edificios. Y por ejemplo, el edificio el Templo de las Inscripciones, donde encontramos un gobernante muy relevante y que tiene dedicaciones tanto al gobernante como a las deidades del sitio, ¿no? Y pues también se ha encontrado que en este tipo de edificios se entierran a los ancestros, porque de ahí residen y ahí viven y regresan al lugar de la creación del
del mundo, ¿no? Y de la vida. Entonces, pues tenemos estos dos modelos, hay otros tipos de edificios, pero en realidad, pues estos son como los dos que pudieran acercarse un poco más a lo que estamos buscando resolver. En este caso, pues para mí, tengo que decirlo, fue un poco problemático hacer este trabajo sobre el grupo Frey, porque si se dan cuenta, las dos tendencias, o sea, tanto la cuestión de los espacios habitacionales, encontramos materiales domésticos, pero también pues tenemos este otro modelo que nos habla de la función de los elementos piramidales, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos dos interpretaciones, una hecha precisamente por el maestro Tobalín, que habla del grupo Frey como espacio habitacional, lo cual es muy congruente precisamente porque estamos encontrando materiales que nos hablan de que pudo haber habido ahí preparación de alimentos, pudo haber sido un lugar habitacional también. Y bueno, en el trabajo que hizo el maestro, pues analiza también las dimensiones y las proporciones de los edificios, de los espacios, y llega a esa conclusión, que es congruente, y como les decía, lo que hacemos son interpretaciones. En el caso de mi trabajo de licenciatura, como les decía, para mí fue un poquito complicado definir, y precisamente, bueno, esa fue una de las observaciones que me hicieron en el momento de presentar mi trabajo de titulación. Pero para mí el modelo era más congruente como un espacio ritual, aunque, como les decía, también es un poquito controvertido porque contextualmente no tenemos tan definido qué se hace en un espacio ritual. Generalmente cuando se construyen este tipo de modelos se hacen por la forma de los edificios. En este caso, pues tenemos una estructura piramidal que pudiera representar a la montaña sagrada, que fue adaptado con 5 tramos de escalinata, lo cual en Bonampak es por el rango del sitio, por la cercanía a fuentes, donde hubiera materia prima de una gran calidad, y era escasa el material para hacer este tipo de adaptaciones, pues constituye un esfuerzo muy importante para adaptar esta colina, ¿no? Y fuera de la Acrópolis no hay otro conjunto similar. La Acrópolis, bueno, pues es lo más monumental que tenemos en el sitio, pero pues el grupo Frey es como el segundo conjunto donde tenemos este tipo de adaptaciones. Ahora bien, yo interpreto basada también en otros autores que hablan de que posiblemente el material doméstico que se encuentre ahí no necesariamente era para producir alimentos, sino que tenemos rituales que se llaman rituales de terminación. Es decir, cuando los edificios o los lugares sagrados se dejaban de ocupar, y la maestra Julia habló un poco de esto, más directamente con materiales, pero también con los espacios, se hacían rituales para desacralizar estos espacios. Y estos rituales lo que comprendía era pues romper los materiales utilizados, ya sea domésticos, ya sean de otros lugares, pero hay autores que mencionan, y justamente encontré estas referencias y los llaman contextos problemáticos, porque precisamente tenemos estos lugares
donde, por ejemplo, en este caso el grupo Frey puede tener una connotación simbólica, pero encontramos materiales que pudieran ser más mundanos, como cuestiones domésticas, ¿no? O de preparación de alimentos. Y me vino a la mente también, por ejemplo, en Yaxchilán hemos estado haciendo reconocimiento de superficie, es decir, caminamos en la selva para buscar vestigios nuevos que no hayan sido reportados, y dentro de los vestigios que encontramos tenemos cuevas, y las cuevas también eran lugares donde se practicaba rituales alusivos también a la cuestión del inframundo, y en las cuevas también encontramos materiales domésticos rotos o estrellados, y pensamos que pudieran ser también parte de rituales, ¿no? Entonces, bueno, pues pudiera ser el caso aquí también. Y en también podemos hablar de que pudiera ser un lugar alterno o complementario a lo que sucedía en la Acrópolis. Ese es mi punto de vista, porque, bueno, pues se ha hablado de que hubo un cambio de linaje, pudo haber sido violento o no. Bueno, este cambio de linaje se dio porque pues se acentúan, puede ser una dominación por parte de Yaxchilán en el sitio, y pues a lo mejor este lugar se pudo haber desplazado en este lugar y no en la Acrópolis al linaje que se desplazó del sitio. Pudiera ser una teoría, y pues los individuos que están ahí enterrados pudieran ser de ese linaje, porque estamos viendo que son personas que tienen un cierto estatus en Bonampak. Pero entonces, bueno, mi conclusión es que pues no hay nada, o sea, en arqueología no podemos hablar de que podemos acercarnos a la realidad de cómo eran las sociedades en aquel momento. Puede haber múltiples interpretaciones, las evidencias nos pueden hablar de varias cuestiones al mismo tiempo que pudieran ser contradictorias. En este caso, para mí, pueden caber varias interpretaciones al mismo tiempo, aunque, pues claro, el maestro Tobalín pues conoce mejor el entorno del sitio y el contexto del sitio, pero bueno, pues esto fue parte del trabajo que yo hice en aquel momento. Cuando volví a hacer esta presentación, pues fue como volver a recordar el por qué en ese momento no fui tan concluyente en mi trabajo de investigación, y creo que me sigo quedando con esa duda con respecto a qué tan correcta es esta interpretación, pero como decíamos, pues no hay algo correcto. Por ahí un autor decía, bueno, los materiales arqueológicos no son autoevidentes, no nos hablan por sí mismos, los tenemos que interpretar, y pues nosotros interpretamos la evidencia arqueológica de acuerdo a nuestra concepción también, aunque pues la arqueología tiene ciertos métodos y ciertas teorías que nos ayudan a hacer estas interpretaciones. Pero bueno, pues ahí dejo el trabajo y pues fue también como para dar a conocer un poco lo que se hicieron o los trabajos que se hicieron en las excavaciones y después en la interpretación del grupo Frey. Muchas gracias.